Solo necesitas saber qué entrenar y cuándo hacerlo. Puedes tener un motor normalito, pero si tu umbral está alto, eres una máquina en carrera. Cuando hablamos de mejorar como corredor, uno de los conceptos clave es el umbral. Hay una variable que muchas veces se pasa por alto y que puede marcar la diferencia entre dos corredores con la misma capacidad. Y te prometo algo, vas a dejar de entrenar a ciegas y vas a empezar a ver resultados reales sin destrozarte por el camino. Bienvenidos a un nuevo episodio de Correr Inteligente, el podcast donde aprenderás a correr y a entrenar de la manera más inteligente posible. Soy Mario Castellanos y si eres un corredor popular con poco tiempo que quiere adquirir los conocimientos necesarios para no quedarse estancado y seguir mejorando, quédate porque te ayudaré a entrenar de manera más inteligente para que aproveches al máximo cada entrenamiento. Hoy vamos a hablar de algo que separa a los corredores que simplemente salen a sumar kilómetros de los que de verdad progresan, mejoran sus marcas y se lesionan menos. Hablo de la fisiología aplicada al rendimiento. Y Mario, ¿qué significa eso? Significa entender cómo funciona tu cuerpo por dentro cuando corres, para entrenar con lógica, con estrategia y sobre todo para obtener resultados, porque no se trata solo de correr más, se trata de correr mejor, con un plan, basándonos en datos y con sentido. Y te prometo algo, cuando entiendas cómo entrenar tu consumo de oxígeno máximo, tus umbrales, tu economía de carrera, vas a dejar de entrenar a ciegas y vas a empezar a ver resultados reales sin destrozarte por el camino. Lo mejor, no necesitas ser un atleta de élite ni hacerte una prueba de gases, solo necesitas saber qué entrenar y cuándo hacerlo. En este episodio te voy a explicar de forma sencilla y útil qué es el V2+, cómo influye en tu capacidad de esfuerzo, qué son los umbrales ventilatorios y por qué marcan tus verdaderos límites, cómo organizar tu zona de entrenamiento para estimular justo lo que necesitas y qué es la economía de carrera, ese secreto que te hace más rápido sin correr más. Pero sobre todo vas a aprender a aplicar todo esto en tu día a día como corredor, porque da igual si llevas años corriendo o acabas de empezar, entender tu cuerpo es entrenar con cabeza. Pero empecemos por el V2+, y por qué importa tanto. El consumo de oxígeno máximo es la capacidad máxima que tiene tu cuerpo para consumir y utilizar oxígeno durante el ejercicio intenso. Se mide en mililitros por kilo de peso corporal por minuto y representa cuánto oxígeno puede aprovechar tu cuerpo para producir energía cuando estás trabajando al límite. Cuanto más alto es tu V2+, mayor es tu techo aeróbico, es decir, más capacidad tienes para sostener esfuerzos físicos exigentes durante mucho más tiempo. Es como tener un motor más potente. Para que lo entiendas, mira este ejemplo. Dos personas pueden correr al mismo ritmo, pero la que tiene un V2+ más alto lo hará con menor esfuerzo relativo. Ahora bien, ojo con esto, no es el único indicador que nos importa. De hecho, puedes tener un consumo de oxígeno altísimo y aún así competir mal. ¿Por qué? Porque el rendimiento en carrera no depende únicamente del motor, sino de cómo lo usas. Imagina que tienes un coche de Fórmula 1, pero no sabes trazar las curvas, ni gestionar la gasolina, ni elegir bien las marchas. Da igual lo potente que sea ese coche, que no vas a ganar. Pues lo mismo pasa con el running. Si no entrenas tus umbrales, no vas a poder sostener esfuerzos prolongados cerca de tu capacidad máxima. Y si no mejoras tu economía de carrera, vas a gastar más energía de la necesaria para mantener un ritmo determinado, como si tu coche quemara más gasolina de la cuenta por kilómetro. Mira, en estudios clásicos como los de Daniel y Costil, que son referentes en fisiología del ejercicio, se ha demostrado que corredores con un mismo consumo de oxígeno pueden tener diferencias de rendimiento enormes dependiendo de cómo utilizan ese oxígeno, no solo de cuánto consumen. Por eso el V2+ es solo una parte del puzzle, importante, sí, pero incompleto si no va acompañado de trabajo inteligente en otras áreas clave del rendimiento. Por ejemplo, de los umbrales. Cuando corres, tu cuerpo va cambiando la forma en la que produce energía. Y esos cambios no son aleatorios, están marcados por umbrales fisiológicos muy concretos. Uno es el VT1, o primer umbral ventilatorio, que es el punto en el que empiezas a respirar más rápido porque tu cuerpo necesita expulsar más CO2, que es dióxido de carbono. Este aumento de la ventilación se debe a que empieza a haber una ligera acumulación de lactato, aunque todavía lo puedes eliminar con cierta facilidad. A este umbral también se le conoce como umbral aeróbico o incluso LT1 si hablamos de lactato.
diferentes estudios, pues los términos son diferentes. Pero en términos prácticos, aquí tu cuerpo usa principalmente grasa como fuente de energía y puede mantener esos esfuerzos durante horas si estás entrenado. Entrenar cerca del VT1 mejora tu base aeróbica, tu eficiencia metabólica, tu capacidad de ahorrar glucógeno. Es ideal para tiradas largas, para rodajes sostenidos y para construir la famosa resistencia del fondista. Por otro lado, el segundo umbral es el VT2, también conocido como segundo umbral ventilatorio, umbral láctico, LT2, si utilizamos lactato, umbral anaeróbico o incluso en ciclismo o en triatlón el FTP, ¿no? El umbral funcional. Aquí la cosa ya se empieza a poner seria, es el punto en el que la concentración de lactato en sangre empieza a subir de una forma exponencial. Ya no puedes eliminarlo al mismo ritmo al que lo generas. Tu respiración se acelera mucho más, la percepción del esfuerzo sube y el cuerpo entra en modo combustión rápida. Entrenar justo por debajo del VT2 es clave para mejorar tu tolerancia al lactato. Y eso significa que podrás sostener ritmos más altos sin explotar. Por ejemplo, si compites en 10K o en media maratón, tu ritmo objetivo estará muy cerca de este umbral. Por eso, las sesiones tipo tempo, control run o los bloques a ritmo competición son tan efectivas porque trabajas justo al límite de tu capacidad sostenible. Un dato curioso, otro estudio referente de Vida se comprobó que el rendimiento en distancias de resistencia está más correlacionado con el ritmo al que se encuentra este segundo umbral que con el consumo de oxígeno máximo. Es decir, puedes tener un motor normalito, pero si tu umbral está alto, eres una máquina en carrera. Así que mi consejo es que entrenes bien estos dos umbrales. El primer umbral te va a hacer más eficiente, más resistente, más económico, con menos desgaste, y el segundo umbral te hará más competitivo, podrás sostener una intensidad más tiempo, tendrás más tolerancia al sufrimiento. Y cuando los combinas con el trabajo de consumo de oxígeno máximo y una buena técnica, tienes una base fisiológica sólida para rendir al máximo sin quemarte. Y antes de hablar de las zonas clásicas que usas en tu reloj o en tu plan de entrenamiento, necesitas entender de dónde salen. Y aquí entra en juego el modelo trifásico de Skinner. Este modelo trifásico tiene 3 dominios fisiológicos claros. Este modelo divide la intensidad del ejercicio en 3 grandes zonas fisiológicas en función de cómo responde tu cuerpo internamente. La zona 1, donde domina el sistema aeróbico, por debajo de VT1, aquí el cuerpo oxida principalmente grasa, la acumulación de lactato es mínima y puedes mantener ese esfuerzo durante horas. Es ideal para desarrollar la resistencia de base, mejorar la eficiencia cardiovascular y facilitar la recuperación. La zona 2, que es una transición entre el VT1 y el 2, es el terreno que denominamos entre umbrales. Aquí se empieza a acumular lactato, pero todavía se puede tamponar. Es una intensidad incómoda, pero sostenible. Aquí se trabaja la capacidad de sostener ritmos fuertes, pero sin explotar. Y la zona 3 de dominio claro anaeróbico, ya por encima del segundo umbral. En esta zona el lactato se acumula rápidamente, el esfuerzo es muy intenso, el sistema anaeróbico predomina y no puede sostenerlo demasiado tiempo. Se estimula el V2+, la tolerancia al lactato y las adaptaciones centrales del sistema cardiovascular. Este modelo trifásico sirve como base para definir las zonas de entrenamiento más detalladas que usamos en la práctica diaria. Una vez que entiende los 3 dominios fisiológicos, puede dividirlos en 5 zonas, que son las que verás en tu reloj o en plataformas como Garmin Connect, Training Peak, etc. Estas zonas se calculan a partir de tu frecuencia cardíaca máxima o idealmente de tus umbrales reales medidos en test. Una zona 1 regenerativa, ¿no? Entre el 50 y 60%, muy baja intensidad, ideal para calentamientos, enfriamientos, recuperación activa. Lo que hace es mejorar la circulación y el metabolismo sin fatigarlo. Una zona 2, entre 60 y 75%, ¿no? Que es la base de la resistencia, correr sin fatiga, manteniendo una compensación. Lo que hacemos es mejorar la eficiencia cardíaca, la oxidación de grasas y la economía de carrera. Una zona 3, la famosa tempo, entre el 75 y 85% de frecuencia cardíaca máxima. Ya no puedes hablar con tanta facilidad. Y el ritmo es el famoso ritmo maratón, ¿no? Ritmo controlado, que mejora la capacidad de sostener esfuerzos largos, pero sin descomponerte. La zona 4, la famosa zona umbral, cerca o justo por debajo de ese segundo umbral, esfuerzo alto,
controlado, típico de sesiones de tempo, de intervalos largos, a ritmo de competición, 1000, 2000, mejoramos la tolerancia al lactato y el rendimiento en carreras, en 10K, media maratón. Y por último, la zona 5, la zona del consumo oxígeno máximo, esfuerzos máximos, ritmo de series cortas, agónicas, mejoramos la capacidad de trabajo al máximo consumo de oxígeno. ¿Y por qué son importantes estas 5 zonas, Mario? Pues porque te van a permitir estructurar el entrenamiento de una forma lógica y progresiva. No todo el trabajo tiene que ser intenso. De hecho, entrenar la mayoría del tiempo en zona 2 y puntualmente en zona 4 o 5 es el patrón más efectivo y sostenible a largo plazo. En este estudio de Seiler nos dice que los mejores corredores del mundo entrenan así: un 80% en zona 1, zona 2 y un 20% en zona 4, zona 5. Casi nada en la zona media, en la zona 3, salvo en periodos específicos. Y ahora que conoces bien las zonas, de dónde vienen, estás seguro de que estás entrenando en la zona que toca, porque si no lo tienes claro o entrenas siempre a ojo, estás desperdiciando una parte enorme de tu potencial. Cuando hablamos de mejorar como corredor, uno de los conceptos clave es el umbral. Nos referimos al punto en el que el cuerpo ya no puede eliminar el lactato al mismo ritmo que lo genera y empieza a acumularse en la sangre. Ese umbral, como hemos llamado antes, umbral anaeróbico, funcional, umbral láctico, VT2 en fisiología, marca el ritmo más alto que puedes sostener durante un periodo largo sin descomponerte. Y en la mayoría de corredores populares coincide bastante bien con un ritmo entre un 10K y una media maratón. Esa es una buena referencia práctica. Tu umbral es aproximadamente tu ritmo de carrera en un 10K reciente o una media maratón reciente. Y a partir de ese ritmo puedes definir tus zonas de entrenamiento. Por ejemplo, la zona 1 y la zona 2 sería debajo del 85% de su umbral. Las zonas intermedias, zona 3, zona 4, estarían entre el 85 y el 100% del ritmo de umbral. Y la zona más alta, la zona 5, por encima del ritmo de umbral, más rápido de tu ritmo de 10K. ¿Y por qué es tan importante conocer nuestro umbral? Porque si sabes cuál es tu ritmo de umbral, el ritmo entre 10K y media maratón, puedes estructurar todo tu entrenamiento alrededor de él. Y eso te permite saber exactamente cuando estás trabajando resistencia, cuando estás empujando el sistema aeróbico al límite y cuando estás exigiendo al máximo tu cuerpo. Entrenar demasiado por debajo del umbral puede hacerte más eficiente, pero no más rápido. Y entrenar siempre por encima del umbral puede llevarte al sobreentrenamiento. La clave está en saber moverte alrededor del umbral y usar cada zona con un propósito claro. ¿Y cómo puedes aplicar esto desde ya mismo? Corre un 10K a tope o haz un test de 30 minutos, registra tu ritmo medio y usa ese ritmo como referencia para definir tu zona de entrenamiento. Ritmos un 15 o un 20% más lentos, zona 2. Ritmos 5 o 10% más lentos, zona 3. Ritmos iguales o más rápidos, zona 4 y zona 5. Esto no es un test de laboratorio, pero para el 90% de los corredores populares, más que suficiente para empezar a entrenar con lógica. Porque ya te digo que entrenar sin conocer tu umbral es como conducir sin saber en qué marcha vas. Entrenar conociéndolo, en cambio, te va a permitir ajustar la intensidad, optimizar el tiempo, evitar sobrecargas y progresar sin frustraciones. Y uno de los grandes mitos del entrenamiento es pensar que para mejorar tu consumo de oxígeno máximo tienes que entrenar siempre a tope. Pero nada más lejos de la realidad. El V2+ representa, como he dicho antes, tu capacidad máxima para consumir, transportar y utilizar oxígeno durante un esfuerzo intenso. Cuanto mayor es tu V2+, más grande es tu motor aeróbico. Pero no necesitas entrenar siempre al 100% para mejorarlo. Las zonas altas, las hemos dicho como zona 5 por encima del umbral aeróbico, son las más efectivas para estimular el V2+. Vas a trabajar a intensidades cercanas al 95-100% del consumo de oxígeno máximo, ritmo muy exigente que solo vas a poder sostener durante 3, 5, 6 minutos por serie. Este tipo de entrenamiento genera adaptaciones centrales muy potentes, como aumentar el volumen sistólico, más sangre por latido, mejorar la capacidad pulmonar, aumentar la densidad mitocondrial y mejora la eficiencia del sistema de transporte de oxígeno. Ejemplo de sesiones: 5 por 3 minutos a ritmo de zona 5 con 2 minutos de recuperación parado, 4 por 1000 a ritmo de zona 5, cuestas de 30 segundos a 1 minuto fuertes recuperando
andando la bajada. Pero ojo, solo entrenar aquí no es eficiente. Si no tienes una buena base sólida en zonas bajas, zona 2, y una buena tolerancia al lactato, zona 4, estos entrenamientos te pueden fundir, te van a agotar, aumentan el riesgo de lesión o de sobreentrenamiento y dejan poco margen de recuperación. Por eso, el desarrollo del V2+ debe ir acompañado de trabajo en zonas intermedias y zonas bajas, que crean ese entorno ideal para que esas mejoras se consoliden y se mantengan en el tiempo. Y Mario, ¿cómo podemos calcular la zona de entrenamiento a partir del V2+? La forma práctica y accesible es usando un test VAN, un test de velocidad aeróbica máxima. Este test estima la velocidad mínima a la que se alcanza tu consumo de oxígeno máximo. ¿Qué es la VAN? Es la velocidad más baja en kilómetros hora o minutos por kilómetro a la que tu cuerpo alcanza su máximo consumo de oxígeno. Una vez conocida esa velocidad, puedes calcular tu zona de entrenamiento como un porcentaje de la VAN. Voy a explicarte cómo hacer un test de VAN. Tienes dos opciones. La opción 1, un test de campo clásico de 6 minutos. Corre durante 6 minutos al máximo ritmo constante que puedas mantener. Registra la distancia total que has recorrido, divide los metros por 360 los segundos, obtienes así la VAN en metros por segundo y multiplica por 3,6 para obtener la VAN en kilómetros hora. Ojo, por ejemplo, si corres 1680 metros en 6 minutos, divides 1680 entre 360, que es igual a 4,66 metros por segundo, y esto multiplicamos por 3,6, que da 16,8 kilómetros hora de VAN. Y una vez que conoces tu VAN, puedes estructurar tus zonas de entrenamiento por velocidad o en ritmo en minutos kilómetros. Mira, de esta forma. La zona 1 sería el 50 por 160 de la VAN, zona de recuperación. La zona 2, 60-75%, zona aeróbica. Zona 3, 75-85%, la zona entre umbrales. La tempo. La zona 4, el 85-95% de la VAN, la zona de umbral anaeróbico, y la zona 5 entre el 95 y el 100%. Aquí ya trabajamos el consumo de oxígeno máximo. ¿Y qué pasa si tu reloj te da un V2 máximo estimado? Algunas plataformas como Garmin, Polar estiman tu V2+. Desde ahí puedes usar tablas que relacionan el V2+ y la VAN, o directamente entrenar con el ritmo objetivo correspondiente al 100% del V2+ estimado. Pero lo ideal es hacer un test de campo real, como el de 6 minutos que te he explicado, para obtener una medida más específica de tu rendimiento actual. Y a modo de conclusión, solo decirte que el V2+ es un pilar del entrenamiento, pero no se mejora solo corriendo a tope. Necesitas saber cómo dosificar la intensidad, estructurar bien las zonas y construir desde la base. Y como has podido ver, con un simple test puedes estimar tus zonas y empezar a entrenar con más control y con mejores resultados. Cuando hablamos de rendimiento en el running, casi todo el mundo piensa en el V2+, el ritmo de umbral, ¿no?, la frecuencia cardíaca máxima, pero hay una variable que muchas veces se pasa por alto y que puede marcar la diferencia entre dos corredores con la misma capacidad. Y hablo de la economía de carrera. La economía de carrera mide cuánto oxígeno necesita tu cuerpo para mantener un ritmo submáximo, es decir, un ritmo fuerte pero sostenible por debajo del V2+. En otras palabras, cuánta energía gastas para correr a un ritmo determinado. Un ejemplo, dos corredores pueden correr a 4 minutos el kilómetro, ambos tienen un V2+ de 60 miligramos kilo por minuto, pero uno necesita 200 mililitros de oxígeno por kilo por minuto y otro solo 180. ¿Quién va a aguantar más tiempo sin agotarte? Te doy 3 segundos para que lo dejes en los comentarios. 1, 2 y 3. El que es más económico, porque gasta menos energía para hacer lo mismo. ¿Y por qué es tan importante? Porque en carrera no gana quien tiene el motor más grande, sino quien lo usa mejor. Y aquí la economía de carrera marca la diferencia entre un corredor que se funde a los 8 kilómetros y otro que cruza la meta con fuerza. Incluso en corredores de élite se ha demostrado en estudios como este que os muestro aquí arriba, que diferencias pequeñas en la economía de carrera generan grandes diferencias en el rendimiento final. O sea, que no se trata de correr más fuerte, sino de correr mejor. ¿Se puede entrenar la economía de carrera? Pues sí, y de varias formas. 1, con técnica de carrera. Una técnica de carrera más eficiente significa que desperdicias menos energía en cada zancada.
con una mejor posición corporal, por decirlo de algún modo, un aterrizaje por debajo del centro de gravedad, con una cadencia estable entre 170 y 180 pasos por minuto como referencia, evitando rebotes o oscilación vertical o rotaciones innecesarias. O sea que algo que no hacéis muchos corredores es trabajar la técnica de carrera, y lo que hace es reducir el coste energético de correr. Menos esfuerzo, mismo ritmo, no solo vas a correr más bonito. Otra forma de mejorarla es con fuerza. Más fuerza no es solo para levantar pesas. Una musculatura más fuerte mejora la rigidez del tobillo, la reactividad del tendón de Aquiles y la estabilidad en carrera. Y esto posteriormente se traduce en más impulso por zancada y menos colapso articular. Ejercicios como la sentadilla, las zancadas, peso muerto, ejercicios isométricos, excéntricos, trabajo de core, y solo con 1 o 2 días por semana basta, entrenándola bien, que no nos deje fatiga residual que luego nos perjudique en los entrenamientos de carrera, los específicos, y trabajando la pliometría, saltos, multisaltos, skipping, rebotes. Todos estos ejercicios mejoran la capacidad elástica del sistema músculo-tendinoso, es decir, que te ayudan a reutilizar la energía del impacto en cada paso. Este estudio mostró que 8 semanas de pliometría redujeron el coste energético de carrera en un 4%, una barbaridad. Eso, traducido a ritmos, puede suponer varios segundos por kilómetro, sin haber corrido más, solo haciendo fuerza, pliometría, técnica de carrera. Entonces, mejorar tu economía de carrera significa que puedes mantener tu ritmo de competición más tiempo, sin gastar tanta energía. Y eso no solo te hace más rápido, también te hace más resistente, más eficiente y menos propenso a lesionarte. El VO2 te dice cuánto oxígeno puedes consumir. El umbral te dice cuánto puedes sostener. La economía de carrera te dice cómo de bien lo usas. Y muchas veces es la economía lo que separa a un corredor estancado de uno que mejora constantemente. Y para acabar este episodio, solo decir que conocer y entrenar tus umbrales, tus zonas y tu economía de carrera no es un lujo reservado a los atletas de élite. Es la base para que tú, como corredor popular, puedas llegar más lejos corriendo, más rápido y con menos desgaste. Mejoras tu VO2+, es decir, la capacidad de tu cuerpo para absorber y usar oxígeno. Aumentas tu tolerancia al lactato, lo que te permite correr más fuerte sin petar, sin explotar, ¿no? Optimizas tu base aeróbica para sostener más volumen con menos fatiga. Y lo más importante, reduces el coste energético por kilómetro, corriendo más eficiente, más fluido y más feliz. Porque la fisiología no es solo teoría, es la herramienta que tenemos entrenadores que nos permite entrenar con cabeza, evitar lesiones y progresar de verdad. Y sabes que lo mejor de todo esto, que no tienes que hacerlo tú solo. Esto es exactamente lo que hacemos en Correr Inteligente. No te damos un PDF genérico ni te soltamos en mitad de un plan cualquiera. Te guiamos paso a paso, aplicando todo esto a tu ritmo, a tu vida, a tus objetivos. Diseñamos tu entrenamiento con lógica, con datos, con experiencia real, para que no solo corras, sino que entiendas por qué y para qué corres así. Porque cuando entiendes la lógica de tu entrenamiento, entrenas con más motivación, con más confianza y con resultados de verdad. Si este episodio te ha hecho clic en la cabeza y quieres dejar de entrenar a ciegas para empezar a entrenar con inteligencia, escríbeme a través del enlace que te dejo en la descripción. Y recuerda, no se trata de hacer más, se trata de hacerlo mejor. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio.